Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Castillo Suárez, soy aprendiz de SENA y hago parte de la formación de DICE con número de ficha 664092. El tema de hoy es de las bobinas. Entonces, la bobina, ¿qué es? También llamado inductor o reactor, es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Por otra parte, es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se arrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. Es interesante que a la hora de poder analizar en profundidad el término bobina, tengamos muy en cuenta la existencia de lo que se conoce como bobina de Tesla. Una denominación está con la que se hace referencia a un transformador. Tiene la capacidad para generar descargas eléctricas de gran alcance y sonoridad. La bobina se diferencia del condensador o capacitador en la forma que almacena la energía, mientras que la bobina utiliza un campo magnético gracias a la espiral de alambre y los condensadores usan un campo eléctrico para el almacenamiento. Existen dos tipos de bobina, que son las fijas y las variables. Las fijas se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira, quedando con un aspecto parecido al de un muelle. Se utiliza en frecuencias elevadas. Las variables. Un componente básico de muchos circuitos de radiofrecuencia es la bocina, cuya inductancia al conectarla en el paralelo o en serie con un condensador formará un circuito resonante para su empleo en acopladores de antena, amplificadores de potencia, etc. ¿Qué aplicaciones tiene una bobina? Una de las aplicaciones más comunes de las bobinas y que forma parte de nuestra vida, las bobinas que se encuentran en los transformadores para reducir o elevar el voltaje. En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña el tubo y que comúnmente se llama reactor. También está aplicada en la fuente de alimentación para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en salida. Este es el símbolo de la bobina. Y ahora vamos con las partes de la bobina. El inductor consta de las siguientes partes. El denevado inductor es el conjunto, de espiral destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. Denevado inductor. La culata es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. La pieza polar es la parte del circuito magnético situada entre la culata y entre el hierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. El núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el denevado inductor. La expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea el entrehierro. El polo auxiliar o de conmutación es un polo magnético suplementario provisto o no de denevados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. Estas bobinas se encuentran en los computadores, en la tarjeta madre y en la fuente de poder. Una bobina se mide la inductancia en erios. Es la unidad para la inductancia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. En la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 voltio.
cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de 1 amperio por segundo. Esto es todo sobre la bobina y ahora continuamos con la resistencia. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga. En la mayoría de los casos, la resistencia se puede utilizar para proteger los componentes vitales de recibir una sobrecarga de corriente eléctrica mediante la aplicación de resistencia al flujo de energía. Estas máquinas son variables en algunos casos, por lo que se puede ajustar para cambiar la cantidad total de corriente que un dispositivo eléctrico está recibiendo. Como podemos ver, esta es la resistencia y este es el flujo de electrones. ¿Para qué sirve? La resistencia se usa para producir calor. La fricción de los electrones en los átomos de material crea calor y en algunos casos este calor genera luz visible. En la mayoría de casos de resistencia se puede utilizar para proteger los componentes vitales de recibir una sobrecarga de corriente eléctrica mediante la aplicación de resistencia al flujo de energía. Como podemos ver estas imágenes, esta, la bobina continua. Estas son las corrientes. ¿Dónde se encuentra? En la parte de los computadores pues se encuentra también los televisores, se encuentra en la fuente de poder y en la tarjeta madre. Se encuentra también en los televisores, en los radios, en las bocinas y en las bombillas. Este es el código de colores. Cada color tiene su valor y su banda de multiplicador y su tolerancia. Espero que este video haya sido de su agrado y que tengan una feliz